Buenas tardes y bienvenidos a esta charla coloquio enmarcada dentro de la Semana Cultural de la Peña Cultural Taurina Natural del año 2013. Ahora comenzamos la faena, como decimos los taurinos, cuando nos disponemos a disfrutar de grandes momentos con el toro como único protagonista. Así debe ser, el protagonista es el toro. Y a buen seguro que los contertulios de esta tarde lo defenderán por encima de empresarios, políticos, apoderados, ganaderos, toreros, medios de comunicación y, por qué no decirlo, de los propios aficionados. Paco es un conocido crítico taurino, lo que sin duda representa una fuente de ambigüedad respecto a sus opiniones. Por un lado, goza de gran admiración, y por otro, de grandes enemigos. En cuanto a su labor periodística, podemos decir que es colaborador en medios de comunicación tales como El Adelanto, ABC, Aplausos y Onda Cero. Destacamos el reportaje Las banderillas de Vicky en el Chofre, publicado en el periódico La Tribuna de Salamanca el 20 de diciembre de 2008, con el que consiguió ser el ganador de la sexta edición del Premio Taurino Paco Apaolaza Fundación Cruzcampo. Otros reconocimientos obtenidos son el Premio El Timbalero y el Premio Literario Taurino Dr. Zumel en su edición del año 2009. En su faceta de escritor ha combinado la literatura taurina con novelas y biografías. Es autor, entre otros, de los libros Curro Vázquez, El Maestro, El Viti, Torero Eterno, Del Yelces al Huebra, Julio Robles, Maestro, Estampas del Campo Charro, El Diablo Blanco, Camino de la Eternidad, Romerías de Salamanca, Alfonso Navalón, Escribir y Torear, Mi querida Salamanca, Andrés Vázquez, Pasión Torera, y su publicación más reciente que lleva por título Mi verdad del toreo. Paco, bienvenido. Herederos de Miguel Zaballos Casado. Esta ganadería está situada en la localidad de Sando, provincia de Salamanca. Es precisamente en Sando donde se encuentra la finca principal Cabeza de Diego Gómez. En Doñinos de Ledesma y Aldehuela de la Bóveda se ubican otras dos fincas, Val de la Cova y Villar de los Álamos, respectivamente. La divisa encarnada y amarilla, y la señal orcas en ambas orejas. En los inicios de la ganadería existían dos encastes claramente diferenciados, Clairac y Saltillo, pero en poco tiempo se define con el encaste Saltillo, que a la postre viene de herencia familiar. En 1963, don Miguel Zaballos adquiere la formada por don Esteban Hernández Martínez, con reses de Mazpule, eliminando todo lo anterior para formarla con vacas y sementales de don Argimiro Pérez Tabernero, procedente del Marqués de Saltillo, y don Emilio Pérez Tabernero del mismo encaste. Con la muerte del abuelo en el año 1979, la ganadería queda un poco abandonada, pero a finales de los 80 es su padre quien comienza otra vez a seleccionar y empiezan a lidiar por los alrededores de Madrid. Del encaste Saltillo destaca la fiereza, la acometividad y la forma de humillar, aunque estos factores no gusten al torero. El señor Miguel Hernández considera que hay muchas cosas positivas en el trabajo con el ganado de lidia: la naturaleza, la vocación, la pasión por el animal que has criado, pero a la vez hay factores negativos, como la falta de gente especializada o con ganas de trabajar en el campo, y el trato con el personal externo a la hora de comprar y vender, es decir, el negocio. Considera que los factores más importantes en la ganadería de Bravo son la sanidad, la alimentación y el manejo. Nunca mueve los toros y le sorprende cuando sale alguno falto de fuerza, ya que nunca se suelen caer. Es muy exigente a la hora de seleccionar
buscando en sus reses características muy definidas, y en alguna ocasión ha comentado que aficionados hay muy pocos, aunque sí hay mucha gente a la que le gustan los toros. Bueno, buenas noches. Bueno, un año más, ¿no? Agradecer a la peña el natural que hayan contado conmigo, que es un orgullo y una satisfacción estar aquí con esa gente como es la del natural, que se despiden por hacer este tipo de coloquios. Contamos con la presencia de dos invitados que yo creo que esta noche van a hablar sin tapujos y van a un poco destripar los entresijos de la fiesta y hablar con la verdad por delante, como siempre lo han hecho. Algunos de ellos, como a mi compañero Paco Cañamero, le está costando mucho decir siempre la verdad, incluso lo han llevado a juicio, así que seguro que esta noche no se van a callar nada y va a ser una tertulia entretenida, ¿no? Parece ser que tengamos que recurrir a este tipo de conferencias y charlas para hablar de verdad de lo que es la fiesta de los toros. Así que sin más, primero empezaría por el ganadero. Ayer precisamente veníamos de hacer una conferencia en Museros con Adolfo Rodríguez Montesinos, que es también un ganadero romántico como nuestro invitado, que tiene encaste Santa Coloma. Hoy vamos a hablar del encaste Saltillo. Precisamente dos encastes que están un poco ninguneados por los toreros, no por los aficionados, que como hemos visto esta noche y ayer, pues quieren ese tipo de encastes y quieren escuchar de los ganaderos que apuestan por ese tipo de encastes, digamos, un poquito más minoritarios y que se están perdiendo, como son los Santa Coloma o los Saltillo. Así que sin más, yo le pasaría la palabra a don Miguel, el ganadero, porque ellos son los protagonistas, los que tienen que hablar. Y sí que me gustaría antes que nada pues darle la bienvenida a este pueblo, don Miguel, que es un pueblo muy taurino, donde sobre todo se respeta y se venera lo más importante de la fiesta, que es el toro. Pues bueno, muchas gracias y agradeceros sobre todo a la Peña Cultural Taurina El Natural la invitación y sobre todo me sorprende muchísimo la asistencia de tantísima gente. Yo me considero un ganadero romántico. Nosotros mantenemos la línea Saltillo desde el año 59, que compró mi abuelo esa ganadería, aunque en la antigüedad se cogió más tarde. Muchas voces que nos han incitado a cambiar de encastes en momentos más duros que los que ahora, si cabe, pero nosotros hemos decidido mantener este encaste por afición, por integridad, por gusto y por mantener lo que mi abuelo hizo en un pasado no tan lejano. Nos encontramos en la dificultad de lidiar. He dicho antes que momentos más duros que este, aunque ahora son momentos muy duros por la crisis económica, ya que el 98%, 97% de las ganaderías dependemos de los ayuntamientos, y los ayuntamientos ahora no tienen un duro, casi igual que la mayoría de los mortales, pero gracias a Dios, entre la afición francesa, que yo no me gustaría pasar por alto en cualquier tertulia, en cualquier coloquio que voy, nombrarla, porque es un verdadero reflejo y es donde hay que mirarse la afición de España, porque la verdad lo están haciendo muy bien y quitando de medio una lacra muy importante, yo diría que la más importante, que son los empresarios. Luego de eso habrá largo entendido mi amigo y compañero Paco, porque yo me quiero meter en charcos que puedo sufrir. Pero, y luego otro de las aficiones buenas, otra de los espejos donde hay que mirarse la afición española en general, es en ustedes, en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, las zonas de Valladolid, Zamora, Segovia, que es el germen de
de la afición taurina, del mundo del toro, de lo que antiguamente se hacía, de correr los toros y de tener un contacto muchísimo más directo con el toro que en una plaza de toros. Por el poco número de aficionados que hay que van a las plazas de toros. Si hubiese más número de aficionados, se unieran, tomaran otro camino, a lo mejor esto iba por caminos diferentes. Digo a lo mejor porque es una utopía, si no se hace no se puede saber. Y luego, con referente a mi ganadería, pues como bien han dicho en la introducción, es un toro que las características que más están fijadas es la fijeza y la humillación. Yo creo que lo que más asusta a los señores que se ponen delante es la expresión de la cara. Al ser un toro muy fino, al tener un hocico de rata que denominan así las hechuras de la cara, tiene una expresión muy viva. Y eso hay muchas veces que incluso en el campo, y alguno de vosotros habéis estado en el campo y habéis visto varias ganaderías y varias expresiones de los toros, pues hay muchísima diferencia en castes, sobre todo en la expresión. Cuando ese toro, con esa expresión y esa armadura que llevan por delante, sale a la plaza y se mueve, entonces ya amigo apaga y vámonos. Ya se arriesga todo el mundo. Entonces es muy difícil. Yo digo que somos, no solo yo, sino los ganaderos que apostamos por este encaste, por estos encastes minoritarios, entre comillas, que a mí el encaste minoritario no me gusta nada la palabra, pero tanto encastes como Upola, Vega Villar, Santa Coloma, Buendía, Romero, bueno, pues todos nosotros, Prieto de la Cal, bueno, hay una variedad de gente que estamos peleando y luchando y somos Quijotes porque luchamos contra molinos. Y es muy difícil que figuras del toreo lleguemos a ellos, es muy difícil incluso que entremos en ferias importantes, y yo siempre lo he dicho que yo no estoy en contra de lo que se está lidiando ahora. Yo estoy en contra de que se lidie siempre lo mismo, porque en una feria, empezando por Castellón y terminando por Jaén, con las ferias que hay en España, con tantas corridas de toros que se dan, siempre había sitio y hueco para una corrida torista, entre comillas, que tampoco me gusta esa denominación, pero para que la gente, para que se cree afición y para enseñar al que va a la plaza aquí hay otra cosa, aquí hay otra variedad, aquí hay otro espectáculo aparte del que se está viendo constantemente, que nosotros mismos somos los que echamos a la gente de la plaza. Sí, le cedemos la palabra a Paco Cañameros, compañero de profesión, compañero en la revista Aplausos, y bueno, la verdad es que nos sentimos como muy ofendidos, ¿no?, que alguien siempre intente un poco coartar lo que es la libertad de expresión, ¿no? Paco, bienvenido a mi tierra. Buenas noches. Hay que saber adaptarse así, pues buenas noches a mí en general. Y nada, siempre es un honor venir a esta zona del Valle a hablar de toros. La verdad que, como bien decía mi paisano, amigo Miguel, un honor venir y ver una sala de esta tan concurrida de gente, y sobre todo ver a chavales jóvenes, a mucha juventud, para escuchar y para seguir empapándose de nuestra pasión por la fiesta. Soy un periodista que siempre le ha gustado mucho los toros. Nací en un pueblo de Salamanca, del Campo Charro, como corredor de ganaderías, y he tenido el privilegio desde que era un niño para aprender y de beber la pureza del toreo con todas las consecuencias, de tener maestros y aficionados que me enseñaron a valorar lo que es el toreo, lo que es la verdad, lo que es la pureza, y lo que en definitiva ha hecho grande a nuestra fiesta en todas las épocas pasadas. A mí me gusta la fiesta de verdad, me gusta la fiesta íntegra, me gusta la variedad de encastes, me gusta la variedad de toreos, pero sobre todo me gusta mucho la pureza y la verdad. Siempre te he dicho que el buen aficionado es el que más toreo le cabe en la cabeza,
y es cierto. Pero sin embargo, la diferencia entre una época y otra es que en los 70 las grandes figuras de aquella época tenían abierta la carta y el abanico para torear toros de distintas sangre, no como ahora cuando preferentemente las grandes figuras generalmente siempre torean toros, en la mayoría de los casos, de procedencia domé. Vemos, por ejemplo, antiguamente como Paco Camino, un torero también tan querido, sobre todo porque ya no está como fue Julio Robles, por muchos los grandes triunfos lo lograron con toros de origen de Santa Coloma, como pasó también con otras muchas figuras. En cualquier época siempre se ha dicho que una figura del toreo es la que torea un número determinado de festejos, da la cara en todas las ferias y que el año hace 2 o 3 gestas. Sin embargo, vemos ahora que también las figuras buscan una comodidad, quizás por hacer caja rápido y también por evitar muchas veces dar la cara con la suficiencia que se exige. Es cierto que también vemos algún gesto, pero no con la categoría y exigencia que se debe exigir. Por eso ha sido un desencadenante del problema que ha tenido la fiesta, pero para mí el más grave que ha tenido en los últimos 20 años es la falta de un criterio de un rigor empresarial. A la fiesta, en los últimos 20-25 años ha faltado criterio y creatividad por parte de los empresarios. Un espectáculo completo como el del toreo se ha carecido y se ha convertido en un artículo de lujo. Antes siempre fue un festejo popular y de hecho a quienes me gusta la historia y a ustedes si les gusta, sabemos por ejemplo que en épocas que también era un espectáculo reducido para las masas más elitistas, por ejemplo, llegó José el Gallo y fomentó la construcción de plazas monumentales para que todo el mundo pidiera a los toros y para que hubiera sentidos para todos los públicos. Sin embargo, hoy lamentablemente en la mayoría de las plazas vemos que tienen unos precios completamente abusivos y aquí realmente es donde se debería atajar, porque hemos visto que nunca se ha promocionado la fiesta para la juventud y si a un árbol le corta la raíz, evidentemente no mucho tiempo morirá. Sin embargo, la fiesta tiene mucha fuerza, mucha grandeza y por eso no ha muerto y siempre hay esperanza de que siga viva, pero sobre todo, como digo, el sistema empresarial es el más grave de todos. Vemos como prácticamente en el siglo XX y lo que llevamos de esto, la fiesta ha estado, la organización de la fiesta ha estado dirigida por unas cuantas familias, muy pocas, los choperas, los choperitas, Barañá, la familia Matilla y pocos más que han sido quienes la han dirigido y quienes se han hecho ricos. Yo desde hace unos años, cuando veo cómo funciona la fiesta, cuando vas a una plaza, ves los precios y te das cuenta que han tendido 70 euros, han tendido 80 euros, y en la mayoría de ellas, quitando Madrid, que tiene un gran aforo y es un poquito más barata, pero en la mayoría tiene unos precios que son completamente prohibitivos y mucho más en época de crisis. Y por ello luego te das cuenta de que además de nace, los toreros están ganando, excepto las grandes figuras, menos dinero que nunca. Que toreros que tendrán 15-20 corridas en la liquidación de la temporada apenas le quedan un dinero para vivir. Ves también que muchos ganaderos están teniendo muchos problemas para cobrar, que te enteras, que además de liquidar les pagan con un sistema de pago moderno que se llama el pagaré. El pagaré que dice pagaré, pero realmente es un sistema de pago para pagar a un largo tiempo, lo que ha creado muchísimos problemas en el mundo del campo. Sin embargo, la mayoría de las casas ganaderas se han enriquecido. Todo esto es lo que ha llevado a la fiesta al problema grave que tiene hoy. Hace unos días, felizmente, el gobierno ha tenido ha aprobado el tratamiento del patrimonio cultural. La verdad que es una noticia muy importante, pero la fiesta, si no hubiera sido tan mangoneada por los políticos, sobre todo en diversas comunidades autónomas, no le hubiera hecho falta tener ningún tratamiento, porque por sí sola tenía mucha fuerza. Como pasó también con Barcelona. Barcelona daba todo desde febrero hasta noviembre, pero ocurrió que cuando muere el viejo Barañá, por sus herederos no supieron mantener el criterio, la elegancia, aquel sentido de la creatividad que tenía el viejo empresario, y evidentemente esa plaza acabó muriendo. El caso de Zaragoza, el caso de Burgos, el caso de Vitoria, que son plazas que evidentemente
no las vas a hablar del patrimonio cultural, sino lo que hay que hacer es exigir a las empresas que lo hagan bien. Pero también, bueno, muchas plazas también tienen la culpa a los políticos, porque en los últimos años los políticos tampoco han hecho muy bien las cosas. Es evidente que ahora hay políticos que trabajan y hacen muy bien las cosas por la fiesta, como Pedro Vázquez Escudero, alguno más, pero se le ha hecho mucho daño en la última época, tanto por un sitio como por otro. Evidentemente la época de José Luis Rodríguez Zapatero fue muy nefasta en todos los aspectos, pero aunque ahora se haya aprobado la declaración de patrimonio cultural, también quedan muchas cosas por hacer, como que los toros vuelvan a la televisión con una regularidad y que haya una proyección de futuro, que se lleve a los colegios, etc. Por todo ello, quienes estamos implicados en la fiesta debemos luchar, debemos poner nuestro granito de arena, dar a conocer su grandeza para que la fiesta siempre siga siendo nuestra fiesta. Y no evidentemente que los aficionados españoles tengamos que decir que bien hace las cosas Francia, porque evidentemente la fiesta es nuestra y nosotros no debemos copiar a Francia, porque de la fiesta debemos presumir, porque es un producto, un arte nuestro que evidentemente abre fronteras, y en Francia se plantó muy bien, pero nunca debe copiar a quien nos ha copiado a nosotros. Las figuras de hoy en día no quieren matar otro tipo de castes que no sea el de Domecq, ¿no? Sin embargo, Miguel, ahora que ha comenzado la temporada mexicana, está Juli, Morante, Talavante, se van a ir muchos allí, van a torear más de 30 o 40 corridas de toros allí, y sin embargo lo que predomina en México es el encaste saltillo, que es lo que tiene su ganadería. ¿Por qué allí sí y aquí no? Allí es un toro quizá más dulcificado. Hombre, es completamente diferente al toro que tenemos aquí. Tú date cuenta que el toro de Saltillo lleva allí muchos años y la selección que se ha hecho ha sido por dulcificar un poco esa embestida. Morfológicamente también ha cambiado mucho. Yo no sé desde el punto de vista genético si habría que hacer un estudio, pero morfológicamente también ha cambiado mucho. Es un toro muchísimo más pequeño del que en un principio se llevaron para allá, y también está muy dulcificado. Años 90 nos exigieron mucho las empresas porque quisieron echar un toro mucho más grande de tamaño, mucho más grande de tamaño, que solo tenían dos encastes, Atanasio y en cierto modo el encaste, por decir encaste, Domecq. Entonces ganaderos de Santa Coloma, ganaderos de Upola, ganaderos de Navillar, ganaderos de Buendía, pues quisieron equipararse a esos toros, y es muy difícil y muy complicado que un toro en el tipo, en vista, hay que trabajarlo mucho, cuanto más se saca de tipo. Yo creo que ahí fue el declive de estas ganaderías, porque como bien ha dicho Paco, en los años 70, en los años 60, en los 70, todo lo que se mataba, casi todo lo que se mataba, era Santa Coloma, era Buendía, era Saltillo, era pues una variedad de encastes que ojalá lo pudiéramos ver hoy. Hablabas de que se ha sacado al toro de tipo, ¿no? Sobre todo lo que es el Saltillo, Santa Coloma. ¿Quién tiene la culpa? ¿Verdaderamente las empresas, las autoridades, también el aficionado que a veces no sabe ver cada tipo de encaste y que solo se preocupa por el trapié? No, yo creo que los que más tenemos la culpa somos nosotros, porque hemos sacado nosotros el toro de tipo. Hemos sacado el toro de tipo por querer ir donde no podíamos ir. Claro, también es muy goloso que te digan, oye, pues tú haces el toro así y vas a todas las ferias. Pero yo creo que el culpable mayor somos los propios ganaderos, que incluso los profesionales del toro se han dado cuenta y han vuelto otra vez a los orígenes de lo que era esto, que ya no son mastodontes, que
que es un animal de pelea, es un animal de lucha, es un animal ágil, es un animal fiero, es un animal que hay que poderle. Claro, es muy diferente poderle a un luchador de sumo o poderle a uno de tai chi o de, no sé, una persona de 50 kilos a una persona de 180 kilos. Pero yo creo que la culpa la tuvimos nosotros, pero claro, debido a que nos pusieron el listón muy alto y claro, ¿qué ganadero no quiere ir a las mejores ferias de España para demostrar su producto y demostrar lo que tiene en casa? No sé si por la crisis o qué pasa, pero esa diversidad de engastes que había en el campo charro se ha perdido, ¿no? Muchas de las ganaderías emblemáticas han ido a matar. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Como tú bien decías, Jorge, el campo charro quizás está viviendo un cambio de ciclo. Se han perdido muchas ganaderías habituales que conocía todo el mundo, que en los años 60, 70, incluso 80 comparaban los carteles, como fueron los Atanasio Fernández, como fue Sepúlveda, etcétera. Y ahora sin embargo, pues hay otras que también tienen mucho protagonismo, como son los hermanos Fraile, Piedra del Pilar, el Puerto de San Lorenzo, Valdefuerno, también una ganadería radicada en Salamanca, que aposta de máximo cartel, como la de Domingo Hernández, y quizás todo se debe a un cambio cíclico. Evidentemente, en la vida no todo permanece para la eternidad, sino que es una etapa que da paso a otra. Es evidente también que Salamanca ahora no tiene la categoría histórica de la que gozó en otra época, con muchas más ganaderías también de mucho nombre, los Covaleda, los Galache, los Pérez Tabernero, muchas casas de esas que ya han desaparecido, otras se mantienen, pero sin la hegemonía de la que gozaron en otra época. En el mundo ganadero también, y quizás le ha afectado mucho a Salamanca, en las últimas décadas, numerosas vacaras, ganaderías, gente que compra fincas se ha establecido en Extremadura, también por el clima que es mucho más suave que Salamanca, mucho más duro, y eso quizá también ha afectado un poco al campo de Salamanca, que en Salamanca evidentemente todavía sigue teniendo el prestigio del que gozó en otra época, aunque quizás, como bien decías, en competencia ahora con una región emergente como es nuestra vecina Extremadura. En una entrevista, el Capea, que echaba un poquito de menos esa época en la que él era novillero, iba a Salamanca, al Gran Hotel, y allí se encontraba con todos aquellos grandes ganaderos que hablaban de la fiesta, hablaban de los profesionales. Había ahí un centro neurálgico donde se palpaba todo lo que se vivía en Salamanca y que echaba un poquito de menos aquello, ¿no? Parece ser que eso puede ser un ejemplo de lo que está viviendo el campo charro y de lo que ha hablado Paco Cañamero. Hombre, en los años 70, en los años 80, en Salamanca, para el que conozca Salamanca, había un hotel emblemático que era el Gran Hotel, que era el centro neurálgico de la fiesta. Ahí se iban todos los ganaderos, todos los empresarios, toreros, profesionales del toro, a hablar de toros, a hablar de lo que pasaba. Era una tertulia diaria como la que estamos teniendo hoy aquí, por parte de todos. Había gente muy variada. Se echa de menos, claro que se echa de menos. También, no sé, también lo que decía Paco, que todo cambia, ¿no? También nos hemos metido en un bucle que es todo mucha prisa, es todo... tenemos prisa para todo, no tenemos prisa ni para tomar una cerveza tranquilamente, sentados, hablar, o sea que se echa mucho de menos. Cuando llegaba el Puente de los Santos, los grandes ganaderos de los años de la época, como fue el viejo Pedro Barañá, don Pablo Chopera, el padre de Manuel Chopera, el abuelo de los actuales Pablo y Óscar, pues iban a Salamanca, reservaban una suite en el Gran Hotel y aquí permanecían allí 4 o 5 días y por allí iban pasando todos los ganaderos y le iban diciendo lo que tenían. Yo tengo 4 corridas de 5 novilladas, yo tengo tal, y le iban ya reseñando las fechas para lidiarlas en las plazas que se gestionaban uno y otro. Además de esa importancia ganadera, también una vez que pasaba la Navidad,
la mayoría de las figuras del toreo cogían y iban a Salamanca y se establecían pues por su categoría, las figuras en el Gran Hotel, otros en pensiones, etcétera, y durante el invierno prácticamente toda la torería delante estaba en Salamanca. A mí me gusta mucho hablar y aprender de la gente mayor, y me enriquezco mucho con las historias de cuando estaban allí los hermanos Girón, cuando se acabó un torero sevillano, como fue Paco Camino, pues prácticamente se hizo en Salamanca. Ahora los contentaremos, llegan los matadores de toros de Madrid, o de donde vengan, y no están deseando más que acabar, vestirse y marcharse a los sitios. Y se ha perdido aquella riqueza y aquella fuente de esa Biblia, que eran con aquellas tertulias que había después, al calor de la cocina, en las casas ganaderas. Allí aquello de verdad eran las mejores enseñanzas que uno pudo aprender del mundo del toro, y eso desgraciadamente hoy ha desaparecido, porque también entre muchos de los nuevos toreros pues no hay la cultura torina que se necesita y que enriquece y que te hace querer y que te hace amar mucho más a la profesión. Miguel, las grandes figuras del toreo, José Lito Gallo, Majinete, todos siempre pasaban largas y largas jornadas en el campo charro, hablando con aquellos ganaderos, tentando y preparándose para la temporada. No, sí, incluso viviendo en las fincas. Porque en casa de Antonio Pérez, en casa de Salustiano de Paco Galache, en casa de Dionisio Rodríguez, en casa de los Charros, pues es que si las paredes de esas fincas hablaran, vamos, tienen más historias metidas que toda la enciclopedia de Espasacalpe. Miguel, hemos hablado de muchísimos ganaderos, los Charros, Paco Galache, todos los Pérez Tabernero, Raboso, eran ganaderos con una personalidad muy abusada, ¿no? De todos aquellos, ¿cuáles tú has escuchado hablar que te han impuesto como ganadero, de lo que has aprendido mucho, o cuáles de ellos has conocido de verdad? Hombre, yo como ganaderos de verdad, yo me quedaría con el Raboso. Y con Antonio Pérez, más que nada por afinidad, porque eran íntimos amigos de mi abuelo. Entonces pues yo siempre y más Antonio Pérez en mi casa pues era como uno más de casa, era como un hermano de mi abuelo. Entonces pues bueno, todas las enseñanzas de Antonio Pérez, y sobre todo como ganadero, yo me quedaría con el Raboso, que la verdad es que hizo una ganadería que mucha gente no es consciente de las dimensiones que ha tenido en el transcurso del tiempo. Ha sido uno de los grandes ganaderos de Salamanca. También hay otro que fue Atanasio Fernández, que también fue importantísimo. Además, Atanasio tuvo el añadido de que no era una persona del campo, era un ferroviario que tenía un tío que era rico, que tenía muchas ovejas, y coincide un día con la ganadería de Salamanca. La hija de Juan Cordea se casa con ella y ahí nace una etapa ganadera importantísima. Pero el Raboso fue un hombre con muchísimas anécdotas. Fíjate, la más importante y la que define la grandeza que tenía, que tuvo dos ganaderías completamente distintas, como fuera la de la Nueva y la de Raboso, aquella de interrogación, con dos desgastes antagónicos, y en las dos las tuvo en primera línea. Y eso dice por sí solo lo que significó Raboso como ganadero. Alfonso Navarro, como sabéis, fue un hombre muy polémico, pero un gran conocedor del todo y de la cultura taurina. Uno de las cosas que tuvo Alfonso Navarro fue inventar un poco el fenómeno social de Vitorino. Vitorino fue un ganadero espectacular, quizás de los mejores de la historia, pero esa leyenda urbana que le creó Vitorino, que le creó la balón del paleto, de todo esto, de un hombre rústico, la quiso llevar antes con el Raboso. Lo que pasa es que el Raboso no se prestó al juego ese de entrar y prefirió ser un hombre que era feliz en su tierra, en la Rodrigo, en Salamanca, y no quiso entrar a la leyenda que después Vitorino lo supo aprovechar, y tanta rentabilidad le dio, además de ser un excelente y extraordinario ganadero. Yo creo que Alfonso no criticaba. Vamos a ver, era crítico taurino, y él criticaba, él decía lo que veía en el mundo del toro, con la ganadería, que para mí me parece uno de los críticos que hay que estudiar en el mundo del toro, porque hay algunos críticos que dejan muchísimo que desear, y prefiero que se pasen por el lado de
de Alfonso que no que se queden cortos. Bueno, quien conoce muy bien a Alfonso Navalón es Paco Cañamero, que es una biografía y bueno, anécdotas mil además con quien fue tu maestro, con quien compartiste muchísimos momentos y bueno, que tú también un poquito has querido seguir la estela de él, ¿no? ¿Quién no ha querido un poco seguir la estela de él en cuanto a conocimiento sobre el toro y sobre la fiesta? La verdad que yo creo que junto a Cocochano y a Antonio Cañabati han sido quizás los tres grandes críticos más importantes. ¿A quién le daba más fuerte? Navalón, Paco. A que se pusiera tiro. No había que se pusiera tiro, no había término medio. Pero se atrevió a estar con el Viti, ¿no? Claro. Yo al Viti le di muchísima leña. Además, yo lo sé, porque lo sé, que en alguna época el Viti se llegó a sentir mal por las críticas tan durísimas que le hacía Alfonso Navalón. Desde aquella de Viti Vete. No. ¿Qué ha pasado con ese libro, Paco, que está en los juzgados, que es tu propia casa? No sé, cuéntanos un poco, ¿no? Mi verdad sobre el toreo, que es el último libro y que, bueno, tratando un poquito de la actualidad, pues bueno, está siendo un poquito polémico. No. La verdad duele, ¿eh? La verdad duele. Y estamos acostumbrados a un país donde hay que decir lo que quieren oír y no lo que realmente es. Así. No, el libro este de mi verdad está escrito con mucha pasión, con mucho cariño hacia el toreo, a la grandeza, al cariño al toro bravo y además lleva, ya te digo, con toda la pasión que yo puedo tener a una cosa que me encanta. El problema es que luego también hay un capítulo que se llama El Sistema, que yo cuento un poco lo que yo sé, lo que me he enterado y que es como está organizada la fiesta actualmente. Y en el sistema, pues todo el mundo sabe que de 20 años para acá la fiesta está en manos de una familia que no sabe en los medios de comunicación, que no concede entrevista, que es la familia Matilla. Y entonces todo el mundo sabe que muchos de los graves problemas que tiene el toreo son por culpa de la familia Matilla, que lo maneja a su antojo y no ha abierto nuevas puertas. Y por culpa de la familia Matilla, pues hay muchos damnificados, mucha gente que se ha quedado en el camino, muchas ganaderías que no están donde deberían y sin embargo pues ellos han creado una tela de araña que llega a todos los conglomerados del mundo del toro a su beneficio, que le beneficia la gente que está a su lado. A mí me parece, por ejemplo, muy justo que un torero tan grandioso como Juan Mora no toree. Y no torea porque, por ejemplo, él pide lo que cree que debe pedir después de cuando debe comparecer un cartel. Por ejemplo, el año pasado en San Isidro, en principio iba a ir a los carnes y se caen los carteles cuando le quieren pagar una miseria, que era mucho menos dinero que el que ganaba en la época que toreaba hace 14 o 15 años que estaban todas las ferias. ¿Hasta que ya están llevado a casa ya? No, tengo que dar la garantía por la vía penal, que tuvimos la conciliación este verano, me pedían 90.000 euros de indemnización. Que todo para mostrarlo. Quitar el libro este del mercado, cerrar el portal, yo también soy damnificado de la crisis. Trabajaba en un proyecto y cerró, luego comencé a trabajar otro y también cerró. Y entonces pues me tuve que, como estilista, me tuve que reinventar. Y tocando ya mis escritor y luego también además de colaboraciones que hago en algunos medios, pues también tengo una pequeña página muy modesta, de colorita digital, y ahí hago cosas y tal. Entonces, cuando firmamos la conciliación, también para quitar la demanda penal, pues también tenía que cerrar la página web. Y bueno, evidentemente lo llevamos a un pacto y ahora pues, estoy pendiente de la caída que me pide 700.000 euros. Por ejemplo, te voy a poner un compromiso. Estamos en la Comunidad Valenciana. Hay un torero que tú decías antes que Navalón decía que el Viti Vete, y Paco Cañamero dice constantemente que Enrique Ponce se vaya ya. No, hombre, vamos. Yo a Enrique Ponce le reconozco los méritos. Ha sido un torero importantísimo. Un torero castoriano parece que 30 correas de Vitorino. Ha toreado todos los encastes. Ha sido un torero que ha tenido sus momentos de gloria, evidentemente. Y además un gabinete de faenas importantísima. Nadie puede, por ejemplo, negar la faena al toro navajito de Tabastería Bilbao, que fue el que conservó el torneo.
a un torero de Atanasio también en Bilbao, que también fue una faena importantísima, al toro Lidoncito de Valdezuela en Madrid, que fue ya que definitivamente entró en las ventas, a un toro de Clavean Salamanca, el Ardillero, que cortó Bravo, que también estuvo excepcional. Y sus faenas, en la mayoría de los casos, son una fotocopia unas de otras. Yo siempre digo que un torero cuando quiere la frescura ya no debe estar en activo, pero también siempre he dicho que tiene calidad y que en cualquier momento puede sorprender, como pasó evidentemente este año en Bilbao, donde estuvo muy bien, o el verano que estuvo tan importante, pero Ponce ya nos sorprende. Enrique Ponce también ha sido un torero que ha abusado mucho de una serie de cosas, como por ejemplo torear muy despegado y echarse los toros muy para afuera. Y es una cosa que es lógica y que es normal. Que no sea acabado, como tiene tanta facilidad, pues nunca ha acabado ahí de romperse del todo. ¿También te aburren los periodistas de carrera larga? No, yo creo que... No, mira, ¿qué? Pues sí, también. No está bien porque no es ser un buen compañero cuando atacas al gremio. Pero hay gente que realmente, también esta semana, don Javier Cáceres, en su programa de revista del pasado tiempo, atacó gravemente a los compañeros que están en el Albero, que era el programa en el que dirigió durante 20 años en la COPI. Y entonces, pero Javier Cáceres no es quien para dirigir a sus compañeros, porque todo el mundo sabe que le ha metido la mano. Todo el mundo sabe que eres una persona que está entregada a la gran empresa y que ha puesto la mano y que no se ha cortado. Y que los Javier Cáceres no es una persona para hablar de grandeza de la fiesta, porque en los años, a primeros de los 90 y primeros del 20, en aquellas corridas que televisaba Telecinco, cuando estaba con Rafael Peralta, aquello hizo un daño tremendo a la fiesta y él se prestó a estar en televisión para llevarse un dinero. Por lo tanto, jamás puede criticar a los compañeros cuando él tiene las manos sucias. Vamos a dignificar un poco nuestra profesión, ahora mismo está bien, ¿no? Sí. Ahora mismo hay un periodista que podría hacer figura en cualquier época, que es Ignacio Álvarez Gala Barcarito. ¿Cómo es el momento actual de la fiesta? La pregunta del millón. Me alegro que me hagas la pregunta. Pues hombre, yo la veo con incertidumbre. Yo creo que está cambiando. Pero también te digo que yo la veo cambiar todos los años. Y la veo cambiar no por gente externa a los taurinos, por aficionados más que nada, porque hay muchas plazas importantes que los aficionados, lo que decía yo al principio de mi intervención, que se están uniendo y están pidiendo cosas que yo creo que es lícito el solicitarlas, porque son ellos los que pagan la entrada. Entonces, yo creo que la gente, al unirse, al pedir cosas nuevas que refresquen la fiesta, yo creo que eso es muy interesante. Yo creo que también está viniendo a nivel ganadero esta crisis, porque hay mucho infiltrado, hay mucho ganadero, hay mucho aficionado que tenía un poder económico muy alto, que por la afición que tenía él se ha hecho ganadero. No sé si ha sido consciente o no ha sido consciente de la dificultad que tiene ser ganadero. Por eso te digo que esta crisis ha venido bien, porque esos ganaderos, por selección natural, se han eliminado y solo quedarán los verdaderamente profesionales. Bueno, ya que estamos en el pueblo taurino, de festejos populares, de Boxeo Carrer, los toros de Miguel Caballo se han visto mucho por las calles. Sí, algunos de cerca. Algunos han visto muy de cerca y desde abajo. Pero la verdad es que sí, mira, me preguntaban una vez
que qué me parecían los festejos populares. Y yo le comenté al que me lo preguntó que yo personalmente selecciono para la lidia. Y a mí me gustaría ver mis animales lidiarlos en las plazas de toros, evidentemente. Pero soy consciente de la importancia que tienen los toros en encierros, en capeas, en las calles, en encierros a caballo, y que como he dicho antes, es el germen de toda la fiesta. También económicamente es una salida para aquellos animales que quedan en el campo, que no hemos sido capaces de vender para su vida ordinaria. Pero la verdad es que desde hace 7, 8 años para acá, que me estoy empapando un poquito más, gracias a aficionados que van a casa de los toros en las calles, me gusta cada vez más. Me gusta cada vez más, y también se demuestra. Ahora, esta mediodía comiendo, me comentaban pues que también se nota muchísimo más, tanto como en la plaza, la diferencia de encastes, el comportamiento, y eso es muy interesante. Miguel, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿No? Todo el mundo está hablando de esa criba importante que está habiendo en el campo, como tú decías, esos ganaderos o propietarios de ganadería al final se han echado atrás y las han dejado prácticamente perder, porque no eran ganaderos de toda la vida. Hay mucho toro en el campo, pero poco a poco va desapareciendo. ¿Va a haber capacidad económica para poder pagar esos toros cuando se reajuste el precio? No, hombre, yo creo que sí. Tú date cuenta que es que ha habido un superávit de toros impresionante. Y los toros es un animal que se hace, vamos a ver, muy a largo plazo. Que para hacer un toro son 4 años. ¿Qué pasa? Que en el 2008 hasta 4 años, 2012, había un montón de animales en el campo con 2, 3, 4 años. Entonces, pues hasta hacer una limpia de esos animales ha costado mucho. También se han quitado muchísimas vacas, se han matado muchísimas vacas. Ha habido un número de bajas importantísimas en el libro genealógico. Entonces, pues bueno, que en un momento dado salgamos de la crisis y que los ganaderos que queremos seamos competitivos, ya no solamente por el número de animales, sino por la calidad de esos animales, va a ser muy importante. ¿Por qué creéis, bueno, más como ganadero, que a los encastes llamados minoritarios la prensa taurina les da otro trato? Es decir, la ganadería de Domingo Hernández pega un petardo en Villadiego y no pasa nada, y la pegas tú y te ponen a parir. Sí. No, y no hace falta que lo pegue el petardo para que me pongan a parir. Pero mira, es curiosísimo porque la novillada que lidié, la única novillada que he lidiado este año, que ha sido en Orthez, en Francia, de 6 novillos a 4 novillos le dieron 4 puyazos. Y embistieron con la boca cerrada y murieron con la boca cerrada y tuvieron pases. La novillada concurso de las ventas el 29 de septiembre le dieron 3 y 4 puyazos a los novillos, con la cerradura hecha, donde poner el toro, donde colocar el toro, y la gente disfrutó más viendo esas arrancadas al caballo que la propia faena de muleta. Luego el premio quedó desierto, cosa que no entiendo, también por el jurado que dejaba mucho que desear. Pero bueno, independientemente de eso, queremos que esas ganaderías se le peguen 3 y 4 puyazos y que luego para la muleta se puedan torear, no se defiendan los toros sean, vamos, mansitos. ¿Qué pasa? Que esa forma de lidiarse no se hace, por ejemplo, en San Isidro. ¿Cuánto variaría San Isidro si a un toro hicieran lo mismo, en todas las corridas hicieran lo mismo? Se le dieran 2 y 3 puyazos al toro. Lo que pasa es que, vamos, me acuerdo perfectamente
una corrida de toros del Hierro salmantino de la Casa Matilla, que le puse yo un mensaje a mi hermano diciendo: estoy viendo la primera corrida sin picadores. Y es que es muy triste. Y luego se indultan toros. Se indultan toros, ¿cómo? ¿Por qué? A mí me da igual que sean plazas de primera, que sean plazas de tercera, pero cuando un toro hace una pelea como yo creo que debe ser un toro bravo, que la pelea fundamental y la demostración de bravura y de fiereza es en el caballo puede ir 5 veces y no pegarle. Si cuando un toro se emplea de verdad, le hace más daño el emplearse él, se desgasta mucho más que por mucha puya que le pongas. Si un toro no se emplea, ya puede estar el picador encima, que el toro ni lo siente. En este país nos dejamos llevar mucho por las modas. Y en esta época está de moda estas ganaderías, que desgraciadamente vivimos en detrimento de históricas sangres como Santa Coloma, Saltillo. A mí personalmente lo he escrito muchas veces. Soy un enamorado de Santa Coloma, de Saltillo, de estos encastes que ahora no sé quién tuvo la juguete de llamarlos minoritarios, pero es un insulto a su trayectoria y a lo que han significado. Y quizás también lo de atacar y no darle las categorías que hay es por una falta de desconocimiento de saber lo que han significado para la historia y evidentemente para la grandeza de la tauromaquia. Pero para mí, ver la emoción con la que inviste un toro de Santa Coloma, un toro de Saltillo, no tiene precio. A ver, Paco, has comentado al principio que los culpables de la situación actual de la fiesta, que no, evidentemente no nos gusta casi nadie, son los empresarios y los políticos. Empresarios sobre todo. Los empresarios sobre todo. ¿Qué parte de culpa tenéis o tienen cierta prensa taurina? Hombre, todos los que viajamos en el mismo barco tenemos un poquito de culpa de la situación en la que estamos. Quizás en la época actual no falta un crítico taurino en un medio nacional de gran relevancia que sepa educar un poco al aficionado, como han hecho en su época otros grandes críticos. Raquito es un gran periodista, pero está muy limitado a una agencia y la colaboración que tiene el semanario Aplausos. Ya te digo lo que falta, que hubiera un periodista estelar en un medio y que supiera educar a la gente, y que viera un gran toro al que no se le ha hecho faena, y que viera un toro al que aparentemente se le ha hecho faena y no fue tan bueno, o incluso faenas que han pasado inadvertidas, y han sido faenas muy importantes. Los principales medios de comunicación están muy sujetos a intereses. Por ejemplo, el ABC, si el ABC ataca a la empresa de Madrid, le quitan la publicidad. Y ahora mismo un periódico no puede prescindir ni de una peseta. En estos tiempos de crisis, cuando una empresa de medios de comunicación no tiene ni para comprar una grapadora, no puede prescindir jamás de un anuncio. Y eso todo pues tiene un poco cohibido a todas las sesiones taurinas. Internet tiene cosas buenas, como la prontitud, pero en Internet no se dicen más tonterías porque no hay más tiempo para ello. ¿Qué opináis de la Casa Matilla? Vamos a ver, mal. Pues la Casa Matilla tiene la culpa de que tiene gran parte de la culpa de que hablemos de que la fiesta está en crisis y tiene un problema grave. Si ellos hubieran hecho las cosas mal, hubieran tenido un criterio de mirar por el bien de la tauromaquia, estaríamos hablando de cosas mucho más bonitas que las que pintamos de color oscuro. Ese es el problema de la Casa Matilla. Esto es como si fuese una película y hay un malo. En este caso el malo es la Casa Matilla. Yo creo que el problema lo sabemos todos, pero España entera lo ha visto en la corrida televisada por Televisión Española. Talavante cantándole un toro, señores. Estuve en Madrid, por cierto, en 6 toros y no lo vi cantar. Sí. No. Ahí es donde viene eso me alegro que haga esa comparación, porque no la quería hacer yo. Pero a que tú viste a Talavante en Madrid pasarse los toros por detrás.
¿A que sí? ¿Verdad? Pues claro, es que lo que decía al inicio Paco de las gestas que hacían los toreros, porque gestas han hecho pues casi todos los toreros. Claro, hacer una gesta de ese tipo, encerrarse con 6 toros en Madrid y con 6 vitorinos y no ser capaz de demostrar el toreo que llevas dentro y luego televisarte una corrida en Madrid con unos toros que eran la tercera parte de los toros que salieron en Madrid, claro, esos toros te podías subir encima de ellos. Tengo yo más peligro con el carretón que los toros. Entonces, eso es lo que quita afición realmente. Eso es lo que quita afición. Y cuando un chaval joven que no puede pagarse la entrada y que tiene afición pone esa corrida de toros, se aburre. Pone CSI o yo qué sé, o pone Sápame de Luz. Que por lo menos ganan más por nada. Y eso es la tristeza de la fiesta. Porque el otro día Morate confesó que el toro de menos trapío que ha toreado este año casi le quita la vida. No. Pues, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, que yo alabo la decisión de Televisión Española de televisar una corrida de toros. Pero chico, hay que mirar un poco los detalles. Tú para hacer afición, yo qué sé, de baloncesto o de fútbol, no televisas la Unión Deportiva Salamanca que está desaparecida contra el Zamora. Tú televisas un partido Real Madrid y Barcelona, que es donde hay de verdad hacen poco cosas. Claro, tú no puedes torear, tú no puedes para crear afición y para demostrar que tú apoyas la fiesta, etcétera, ser el transmisor de una cosa así. Y luego por detrás estaba la Juventud Taurina, que para mí me merece todo el respeto del mundo y están haciendo las cosas, yo creo que muy bien, pero yo creo que en ese aspecto le metieron un gol. O sea, yo ya ha llegado un momento que yo no sé si tirar la toalla por la definición, te quiero decir. O sea, porque yo creo que soy saltillo. Y los que han estado en casa han visto vacas, heradas, añojos, añojas, herales, heradas, utreros, y han visto la morfología que hay. Ahí no hay una vaca con un cuello ancho, ahí no hay una vaca, no sé, con la cara aquí. Están todos muy en el tipo, que viene reflejado en libros que antes decía, de Rodríguez Montesinos, por ejemplo, de André Villar, pues están muy delimitados. Entonces, pues bueno, que no me quieren a mí decir que soy saltillo y que quieren decir que sea saltillo José Joaquín Moreno Silva, que echó un toro en Buen Día completamente en Madrid en el concurso. Bueno, que lo digan. Yo sé lo que tengo en casa, sé cómo me sale, sé cuál es mi producto. Que yo sea saltillo, que sea Zaballos o que sea, no sé, cualquier otra cosa, me da igual, yo sé lo que tengo en casa. Me da igual ya lo que pueda, en qué casilla me meta la gente. Yo sé en la casilla que estoy para los toreros, o sea que eso ya me va a hacer seguro. Hoy en día, Miguel, todo el mundo se atreve a hablar de que tiene un encaje propio, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de Domecq Victoriano, que tiene un encaje propio, de una ¿sobre encaje propio? No, aquí todo el mundo tiene un encaje propio. O sea y es que el encaje propio, joder, es que mira, yo un encaste propio considero, por ejemplo, al encaste Cleirá, por ejemplo. Un encaste que lo cogieron hace en el año 1800 y pico y no ha cambiado de manos, siempre con el mismo criterio, no han dado nada para refrescar, que es un mal endémico que tienen, pero que tiene un comportamiento, una morfología completamente diferente y muy diferenciada del resto y muy propia. Entonces, bueno, cuando murió mi padre le quité el toro a las vacas de Cleirá y cuando murió Antonio, por mantener un poco la memoria de mi padre que quiso tener Cleirá, no me quité las vacas y cuando murió Antonio, pues ya las quité y me quedé solamente con los saltillos que mantener los encastes
si son líneas completamente diferenciadas es muy complicado. Una locura. ¿Y qué particularidades tienen todo de Clea? Joder, una bondad infinita. Una bondad infinita, mucha cometividad, mucha profundidad en los pases y un toro muy noble, sin perder ese toque de fiereza, porque no sé si alguno de los presentes conoció a Antonio Peláez, era un hombre muy peculiar, y dicen que el ganado se parece al ganadero, y casi lo logra. No, pero la verdad es que es una ganadería que tiene cosas muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, que estamos en un bucle que arriba nada más están las 40 o 30 ganaderías de siempre, que van a todas las ferias, se cambian cromos, y bueno, pues para meter la cabeza en una feria es muy difícil tanto para ganaderos como para toreros que empiezan de nuevo, porque este año lo hemos visto y lo hemos comprobado como ganaderos que están asomando ahí arriba les han hecho el vacío sus compañeros cuando ha estado cogido algún compañero del escalafón de arriba que han querido coger sustituciones y no se les ha permitido. Entonces también, pues hombre, cuando lees un poco la historia, cuando tú has sido partícipe de esa historia, cuando tú has vivido esa historia y has visto que, o has leído que cuando alguien subía arriba, pues estaban arriba y decían, me para majo, que vas a pelear lo que yo te diga. Y ahí es cuando se fraguaba el toreo de verdad, cuando se creaba afición, cuando había un rum, cuando había tertulias, cuando salían de la plaza hablando la gente de toros. Y es que ahora salen hablando del fútbol, porque está la gente pensando en el fútbol, en los toros. Pues Tomás es un torero importante. Yo voy a hacer el cínico de criticarlo y de decir en contra suya nada. Pero José Tomás del 97, 98 y 99, apoyado a Santiago López, fue un torero histórico. José Tomás después ha creado una particular burbuja y en estos años de tantas crisis y tantas cosas mal hechas, ha tenido la cita en su mano y no ha sido capaz de dar la vuelta, de poner las dichas banderas, porque solamente ha ido a su propio provecho. El Juli torero grandioso, ha sido el Joséito Gallo por su poderío de final del siglo XX, principio del siglo XXI, pero que también en cada etapa ha ido a su propio beneficio. Ahora intenta ser independiente, intenta lograr otra serie de consecuencias y se olvida que durante muchos años él ha abusado mucho y llega al último pueblo de España a tener una novela de mochada para seguir sumando. Tiene un poderío tremendo, es un torero con una capacidad innata. Yo también le critico mucho a Juli, porque hay mucha gente también, incluso en medios, que dicen que es un gran maestro de volapié. No señor, el Juli es un tumbatoros. Un matador de toros como yo manda que usted a en esta época. En su momento no fue Rafael Ortega, no fue Pablo Camino, Jaime Ostro, pero matando no tiene más que pegar, hace un truquito y luego pega un salto para entrar a Japón. Y cada vez que le dan un premio con una tocada a Juli, yo sería estimado. Él sería estimado. Y la verdad que la Puebla, yo soy muy buen artista en mi debilidad. Es un torero genial. El artista ha sido el artista de más valor de la historia. Incluso es un hombre que tiene torería, lo ves que te maravilla mucho verlo, incluso cuando pone banderillas es el mejor torero banderillero que hay ahora, porque además él ha sabido mucho beber en la fuente de la pureza y a poner banderillero al señor nada menos que Julio Pérez del Vito, que es un banderillero de leyenda. A mí normalmente es un hombre con el que de vez en cuando me gusta hablar y sobre todo me gusta mucho porque tiene mucha cultura torina. Es un hombre que puedes hablar con él de Guerrita, de Joséito Gallo, de Cagancho, que tiene una historia tremenda. Un placer compartir tertulia con estos dos charros de pro, uno en el aspecto ganadero y otro en el aspecto periodístico. Creo que habéis estado a gusto, ¿no, Miguel y Paco Sánchez? Muy a gusto, muy agradecidos y sobre todo a Marc, que ojalá hubiese mucha gente como ella aquí y sobre todo enhorabuena por los padres que tienen, macho. Porque si estás aquí es por tus padres.
Yo le doy las gracias a toda la afición de Valdusón, a los amigos Fabio y Paco que hicieron posible que hoy estemos aquí, a Jorge Miguel que ha sido una noche fantástica y espero volver muy pronto a este rincón levantino, que siempre es un privilegio estar y compartir alegrías con ustedes. Bueno, creo que estaremos todos de acuerdo en que esta charla merece la máxima distinción. A hombros y por la puerta grande. Muchas gracias a los tres. Después de echar gente para votarnos. Ahora, con todo el respeto, solicito permiso a nuestros contertulios y a todos los presentes para realizar una emotiva distinción hacia una persona que merece toda la consideración y respeto por parte de la Peña Cultural Taurina El Natural. Para ello, reclamo la presencia del presidente, señor Fabio Martínez. Mantener viva la peña no es tarea fácil. Continuar difundiendo la cultura taurina en toda su extensión supone un esfuerzo considerable y todos los que colaboran en que así sea son importantes. Pero hay una persona que realiza una labor callada, pero muy efectiva, digna de este pequeño homenaje. Si me permiten, la comparación es como una hormiga, constante, entregada, incansable, laboriosa. Mantiene la sede de nuestra peña impecable y cumple con exactitud las tareas que le encomienda la Junta Directiva: correo, reparto de boletines trimestrales y un largo etcétera que nos llevaría un buen rato a enumerar. José María. Por supuesto que eras tú. Y el motivo creo que está suficientemente explicado. Ahora, respira hondo. Porque Fabio, nuestro presidente, en representación de toda la Peña Cultural Taurina Natural, te entregará una talla en madera de las que tú tanto admiras, obra de nuestro artista Pepe Segarra, grabada con nuestro reconocimiento, con tu rostro y con tu nombre. Elaboradas también por Pepe Segarra. A vosotros, muchas gracias por acompañarnos. Paco, Miguel, vuestra casa es nuestra casa y, por supuesto, la nuestra